Bueno, usted con su memoria podrá decir si tiene más de determinada edad, cualquiera. Si es un joven de 90 años puede recordar, si es un joven de 40 también. ¿Cómo fue este diciembre? ¿Cómo fue este año? Fue un año con las suyas, con elecciones, muchas elecciones, mucho movimiento, mucho debate, mucha justicia. Apareció la justicia dueña del campo, de todo el campo. Fue un año con las suyas. Toda la sociedad le estaba reclamando a la justicia acción, y de pronto, más que acción, fue una velocidad, y sigue esa velocidad, muy agitada, con la sospecha de qué pasará en el futuro con todo lo que se dio en los últimos 60 días. Queremos analizar el año con Rosendo Fraga. Usted, Rosendo Fraga, seguramente que es uno de los actores políticos más importantes que ve por todos los canales. Él acepta ir a todos los programas, habla, lo consultan por la radio, programa de radio popular, Rosendo es el consultor oficial. Se dedica a trabajar y a informarse. Pocas personas tienen la información fundada que tiene Rosendo Fraga. ¿Cómo hace? Tiene un equipo de gente trabajando, pero ¿cómo hace para recordar todo? Es un milagro. Él sabe qué ocurrió en la historia, en el presente, y lo único que no puede resolver es el futuro. Muchas gracias, Rosendo. No, ¿qué tal? Gracias por invitarme, Avelino. ¿Qué tuvimos el 17? Un año, ¿cómo lo colocaríamos? Bueno, a ver, yo creo que hubo etapas en el año, claro, ¿no? El primer trimestre fue un trimestre difícil para el gobierno. El gobierno estaba a la defensiva. Protestas, movilizaciones, ¿no es cierto? Los actos acá en la Plaza de Mayo. El 24 de marzo, el 41 aniversario del gobierno militar, una convergencia de distintos sectores armando una oposición dura al gobierno, movimientos sociales que habían obtenido la ley de emergencia social, pero igual seguían reclamando, y la convocatoria de un paro general. Bueno, yo diría que el segundo trimestre esto cambió. Esto cambió, ¿se acuerda? El 1A. El 1A. La movilización del 1A, esto le permitió... A favor de Macri. Claro, esto le permitió al gobierno empezar a recuperar la iniciativa. El gobierno ahí... Porque la gente que apoyó ese 1A es gente no acostumbrada, salvo cuando había cacerolas hace un tiempo. Bueno, yo diría que ahí... Y esa movilización le permitió retomar la iniciativa, pero también lo obligó a revisar un par de teorías que tenía el gobierno. La primera es que su apoyo estaba en los jóvenes y no en los grandes. Porque el 1A fue una movilización de gente mayor de 50 años. Hasta un viejito con una bandera aparecía como el símbolo, ¿no es cierto? Que después lo corroboramos en la elección. Y a su vez, de que esto de la calle, que el gobierno lo subestimaba, lo negaba, jugaba a favor de él. Fue una sorpresa, hay que reconocer. Claro. A ver, se empezó a animar la cosa. Todo esto viene desde el problema del campo, podemos decir que por allá empieza. Sí. Y se repitió en el país, casi el mismo sector social. Y después con lo de Nisman, es decir, sí, hubo algunos acontecimientos. Un sector social con alguna particularidad, que después lo vimos en la elección. El sector social que más votó por el gobierno fueron los jubilados. Que no está... como con lo que hemos logrado en diciembre. Ya, ¿no? Bueno, eso es otro punto. Pero más que sacó el 41% en el país, y en los jubilados el 60%. Con un agregado, que el voto del jubilado es voluntario. Porque a partir de esa edad ya no rige la obligatoriedad. Tiene más mérito eso todavía. Bueno, y eso ya se vio el 1A en la movilización de ese día. El segundo trimestre se inicia con el 1A, el gobierno recupera la iniciativa e instala una idea, la polarización. Sí, la instala en la idea de que con esa estrategia enfrentar la elección con chances de ganar. Entonces, un segundo trimestre donde se van definiendo los perfiles electorales. Ahí donde para mí Cristina comete un error político importante, cuando se niega a las primarias con Randazzo. Y esto me parece que fue algo que al gobierno le vino muy bien, ¿no? Porque eso dividió electoralmente al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, este segundo trimestre el gobierno lo toma la iniciativa y se definen las alternativas y los candidatos para la elección con un peronismo que queda dividido. Y esto va a jugar un papel muy importante. Yo diría que... Las internas. Claro. Ahora, después del tercer trimestre es el trimestre de la campaña electoral. Incluyamos ahí octubre. Son 4 meses de campaña electoral, una campaña intensa con 2 etapas, las PASO en agosto, la elección en octubre, y yo diría que las PASO en alguna medida
no le dieron en realidad el triunfo al gobierno. Se acuerda que en Santa Fe, provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo ganó por muy poquito es menos de 1 punto. Pero mostraron de que el gobierno estaba en condiciones de ganar en octubre. ¿No es cierto? Es decir, cuando Cristina saca esa diferencia menor a medio punto, bueno, se instala la idea de que puede perder ¿no es cierto?, en octubre. Y así llegamos a la elección donde el gobierno gana con un 41% de los votos. Y donde la división del peronismo juega un papel político importante a favor del gobierno. Más que divisiones, fracturas, porque hay varios grupos, ¿no? Sí, pero Massa constituye también un grupo. Pero electoralmente yo diría que sí, también desde origen peronista. Pero claro, si uno suma todos los votos que sacó el peronismo, son más que lo que sacó Cambiemos. Así es. Lo que sucede es que en política ese es un razonamiento analítico, no es un razonamiento político. Cuando una fuerza está electoralmente dividida en 3, la puedo sumar analíticamente, pero no la puedo sumar políticamente. El gobierno gana claramente, pues yo digo, con un porcentaje parecido como ganó Alfonsín en el 85, Menem en el 91, Kirchner en el 2005, esta elección del segundo año, pero con una relación de fuerza en el sistema político distinto, porque obteniendo el mismo porcentaje, Macri no queda con la misma relación de fuerza en el sistema político. Esto es la novedad, la gran novedad. Claro, saca 41, pero con ese 41 Kirchner quedó con mayoría en las 2 cámaras, que además tenía 20 gobernadores. Menem quedó con mayoría en las 2 cámaras, que además tenía 21 gobernadores. Alfonsín, que reforzó la mayoría en una cámara, que era la de diputados, y tenía las provincias más importantes. El caso de Macri no tiene mayoría en ninguna cámara y tiene 5 de 24 gobernadores, aunque la provincia de Buenos Aires, la ciudad, pero son 5 de 24. Entonces obtiene un porcentaje similar a Alfonsín, a Menem, a Kirchner en la primera elección, la elección posterior a la presidencial, pero no tiene la misma correlación de fuerzas en el sistema político institucional. Y esto nos lleva al último bimestre, donde el último bimestre hemos visto, digamos, para mí se ha puesto en evidencia, bueno, si se puede gobernar así o no se puede gobernar así. Y acá donde yo creo que tenemos un resultado para mí alentador, ¿no es cierto? Nosotros venimos de experiencia donde si el presidente no tenía mayoría en las 2 cámaras, si no controlaba la mayoría de los gobernadores, no podía gobernar, sobre todo ser un gobierno no peronista. Y creo que en las últimas semanas lo que hemos visto es un sistema institucional que ha funcionado. El grueso del negociación que hizo el presidente con los gobernadores, que fue lo que desató después todo lo demás. Bueno, por eso digo, entonces, esto de un gobierno no peronista, sin mayoría en ninguna cámara, negociando con éxito con los gobernadores peronistas, bueno, esto es un dato político alentador. Ahora, hubo un senador que vale la pena tenerlo en cuenta porque la gente es Pichetto. Sí. Pichetto tuvo que tener una muñeca para resolver lo que querían los gobernadores, para sacar en principio cosas desde el Senado, pasarlas a diputados. Bueno, en diputados se produjo la explosión que se produjo. Ahora, hay otras que arrancaron en diputados, van al Senado y nuevamente ahí otra vez Pichetto sigue teniendo. Es un papel fundamental. ¿Se acuerda que, no es cierto, hasta hace unos años acá aparecía en la jerga de la política el operador? Yo creo que ahora aparece el articulador. El articulador, porque típico es Pichetto, es el que, como usted bien dice, en un momento muy delicado. Articulador, el que articula a los gobernadores, a veces la CGT, el Senado, ¿no es cierto?, la Cámara de Diputados, que no es un líder el articulador, es alguien que casualmente tiene esa, valga la redundancia, la capacidad de articular. Y donde en alguna medida yo creo que lo que ha pasado también, el peronismo ha vuelto a recuperar su autonomía respecto al kirchnerismo, ¿no? Es decir, el peronismo durante 12 años, durante la etapa kirchnerista, estuvo dominado por el kirchnerismo, subordinado al kirchnerismo. Y ahora, al dejar Cristina el poder, el peronismo recupera su autonomía. Yo cuando veo esta fotografía de Cristina Kirchner con los senadores que forman su bloque, me quedé sorprendido. 6 personas y ella. Sí, es un bloque de 8 senadores. Un bloque de 8, eran 6 en la foto, 7 en la fotografía. Sobre 72, ¿no es cierto? ¿Se da cuenta cómo, lo que es la vida política de pronto desde la primera magistratura? Y yo creo que acá hay un dato político que ha quedado muy diluido por las cosas de fin de año, y es que Cristina perdió las primarias del peronismo bonaerense, porque el peronismo bonaerense fue ahora a unas primarias, el candidato Cristina era Espinosa, el candidato de los intendentes no kirchneristas era Menéndez de Merlo, y Cristina retiró su candidato. Retiró su candidato. Y ahora Menéndez es el presidente del partido de la provincia. Retiró el candidato porque iba a perder.
Entonces, fíjate, también yo creo que hay otra, lo que no solamente los gobernadores no se alinean con Cristina, los intendentes del conurbano hoy tampoco se alinean con Cristina. Y hay un presidente del peronismo bonaerense, que es el distrito más importante del peronismo, bueno, que ha convocado a Massa y a Randazzo a un proceso de unidad. Entonces, yo veo un peronismo, para mí, que está reaccionando bien frente a la derrota electoral, ¿no es cierto? Y que, bueno, ha habido una negociación exitosa. Y hay un pequeño grupo que es un poco más violento, que es el que responde a Cristina, ¿no? Es una posición dura, yo diría. Y violento, porque lo que ocurrió en diputados, los que tiraban la piedra no eran solamente del Partido Obrero, ¿no? Y bueno, pero predominantemente sí. Ahí la izquierda, qué papel, qué... Usted que es un hombre que tiene tanto, ¿qué le pasó a esta izquierda que se desmadró de este modo? No es habitual que sea tan... Bueno, primero, es una izquierda trotskista. Esos tres partidos que estaban ahí, el Partido Obrero, que es el Polo Obrero, el MST y el PST, son partidos trotskistas. No son ni comunistas ni socialistas, son trotskistas. ¿Qué significa trotskismo en el 2007? Cuanto peor, mejor. Cuanto peor, mejor. Se lo hago muy sencillo. Cuanto peor, mejor. Esta es la idea del trotskismo, que es diferente a la del socialismo o la del comunismo, que son ideologías que tienen, bueno, esquemas, ¿no es cierto?, esquemas diferentes. El socialismo se incorpora finalmente a la vida democrática en la Argentina. Bueno, en todo el mundo, la socialdemocracia, de la cual derivó el socialismo, es una fuerza democrática. En la cual estuvo el radicalismo durante muchos años con Alfonsín a la cabeza, ¿no? Exactamente. Bueno, siguiendo un poco esta descripción que usted da del año 2017, haga un balance total del año. ¿Usted lo colocaría en los años más negros, menos negros, intermedios? Todos los años tiene matices. Yo lo veo entre intermedio y positivo. Entre intermedio y positivo. Para mí esto, de que un gobierno no peronista, que no tiene mayoría en ninguna Cámara, que tiene solo de 5-24 logre gobernar, logre aprobar leyes importantes, y mire, esto para mí es un avance. ¿Cómo logra el gobierno recomponer su situación con los jubilados, aquellos que lo votaron en mayoría? Fíjese que yo le dije, cuidado, el sector social que más votó por el gobierno fue los jubilados. Y yo creo que el gobierno tuvo un error de cálculo en pensar que la gente no iba a tomar conciencia de lo que era la reforma previsional. Bueno, y así fue que cuando se trató en el Senado... Pasó. Claro. Pero llegando a diputados, eso se complicó. Mire, hay algunos estudios que dicen que el 70% está en contra de la reforma previsional y que el gobierno ha perdido 1 de cada 4 votos de los que tuvo. Es decir, si era 40, hoy hay 30, más o menos el mismo número que da de rechazo a la reforma previsional. Yo creo que el gobierno, bueno, la política está llena de errores de cálculo. Bueno, los hombres estamos llenos de errores de cálculo, los hombres. Yo creo que el gobierno no calculó, digamos, el costo que iba a tener, ¿no? También los que están en la economía, en los mercados, dicen que esto era necesario para que se creyera que el gobierno podía reducir el déficit. Bueno, lo entiendo, lo veremos. El asunto es el futuro, además de ANSES y compañía. Eso es un tema para otra vez, quién lo financia, quién lo aguanta y cómo se sostiene, ¿no? Pues se ha hecho cualquier desastre con el ANSES. Bueno, ese es otro que punto. No es un gobierno, todos los gobiernos han hecho un desastre con el ANSES. Punto, ¿no es o cierto? con el PAMI lo mismo, qué sé yo. Si el dinero de los jubilados se empleara solo en pagar los jubilados, no habría problema para el pago de los jubilados. Pero para empezar, hay 4.000 jubilados 4 millones de jubilados que se incluyeron sin aporte, pero que cobran de esta misma acción. Después al ANSES se le cargó la asignación universal por hijo, además, que es un subsidio necesario, pero que debería ser pagado con dinero de la tesorería de renta general. Y durante un tiempo, tratando de tener empleo. Están los pensionados, claro, que tampoco han hecho aporte. Están las asignaciones familiares. En fin, me parece que se ha tomado el ANSES como una caja para una serie de fines que no son. Y entonces, claro, el sistema queda desfinanciado y los jubilados con dificultades. El 2018 es un año, si tomamos lo económico es una cosa, lo social otro, lo político otro. ¿Qué año es el 2018? Mire, es un año para gobernar. Un año para gobernar, pero solamente podemos hablar de los 2 primeros meses, porque después de 3 meses ya empiezan las paritarias en marzo y todavía, y ahí va a haber baile, ¿no? La paritaria es un tema de gobierno, es un tema donde el gobierno va a con tener... baile, Es decir, el 2018 es un tema donde el gobierno puede pagar costos, no es un año de elecciones.
Ahora, acá nos enfrentamos, ¿no es cierto?, con un problema, ¿no es cierto?, que tiene la Argentina. Alguna gente dice el problema es la elección de medio mandato, que eso impide que el presidente... Bueno, yo creo que el problema no es la elección de medio mandato. La mayoría de los países tienen elección de medio mandato. El problema es cuánto dura la campaña electoral. Larguísima, larguísima, todo el año. Claro, yo creo que el problema no es la elección de medio... Si usted tiene una elección de medio mandato con 45 días de campaña, bueno, a nosotros tenemos un año de campaña. Pero todos los días... me temo que la posible reelección de Macri 2019 va a empezar a mediados de este año, 2018. No sé si... Nosotros tenemos una... Algunos estarán sonriendo y dicen, no, ya empieza en febrero, esto no hay duda. Bueno, pero este es el Empieza punto. con las paritarias. Pero este es el punto. Yo creo que por eso este es un tema que hay que corregirlo. Para modificar una elección de medio mandato hay que reformar la Constitución. Y no es posible por ahora. Pero para modificar las prácticas de una campaña electoral no hace falta reformar la Constitución. Hace falta hacer cumplir las leyes que están vigentes. Sí, las leyes sí, pero lo que usted no puede cambiar es el espíritu de los que están en la política, que están todo el día pensando en la elección. Pero están violando las leyes. Sí, pero bueno. Y bueno, entonces para eso la justicia, que como usted dijo, la vemos tan activa, tiene que hacer cumplir las leyes. Entonces me parece que este es un tema que lo tenemos que corregir, porque si no lo corregimos, esto de vivir en campaña electoral constante complica el gobierno. El gobierno tiene para el año 2018, ya entrando en su tercer año de gobierno, un largo listado de cosas que ha prometido en campaña, después de la campaña, que tiene que ver con educación, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con el desarrollo, la situación ante el mundo. Reunión en diciembre del año que viene del G20 en Buenos Aires, los ojos puestos en este país para ver qué promete este país hacia adelante, ¿no? Bueno, yo creo que sí. El G20 es un tema muy importante. Muy importante. Y tenemos que ser conscientes de que lo que vivimos el 14 de diciembre que no nos y el 18 de diciembre no es bueno para la cumbre del G20. Esto realmente le crea un antecedente a la Argentina que no es mirado con buenos ojos por los inversores, que son finalmente los que estamos buscando que lleguen al país. A ver, yo no sé si tanto los extranjeros, los argentinos que confíen en su propio país, ¿no? Y bueno, y en última instancia el manejar la seguridad del G20 es un gran desafío, porque como está el mundo con el terrorismo y todo esto, que venga el presidente de Estados Unidos, el presidente de China, de la India, de Rusia, el Reino Unido, Alemania, todo esto, donde además el tema de seguridad es muy importante. Desde esa perspectiva, lo que hemos vivido en los últimos días no es un buen antecedente. Ahora, todo el mundo habla de las políticas de Estado y el gobierno cada tanto apela a ese recurso de las políticas de Estado. Usted y yo, que estamos hace muchos años soñando con políticas de Estado, ¿nos ve más cerca o más lejos? Usted me habló de ese peronismo que entiende, de un Pichetto que... Yo el problema que lo veo... Que articula. Yo creo que lo que conspira hoy contra la política de Estado es el tema de la campaña permanente. La campaña permanente impide mirar, ¿no es cierto?, hacia adelante. Fíjese que Macri, del punto de vista del concepto político correcto, tras ganar la elección, puso velocidad para sacar una serie de reformas. Pues las reformas eran todas reformas vinculadas al cortísimo plazo. La reforma previsional, porque no estamos cambiando el sistema, lo que estamos haciendo es una baja de recursos. Bueno, es decir, la reforma impositiva tampoco es una reforma a fondo. A fondo, ¿no? Es a medio Pacto fiscal, consenso fiscal, yo diría que sí, a lo mejor hay un poco más hacia adelante, pero también es coyuntura. La reforma laboral que no ha salido y que se posterga, también. Ahora, la reforma educativa, la reforma de salud, la reforma del área de defensa, que a raíz del tema de submarinos aparece como un tema, a fondo. El tema de la seguridad, es decir, el de la ciencia y la tecnología. Fíjense que los temas de largo plazo no se han planteado. Entonces me da la impresión de que este es un poco el problema. Las urgencias hacen muy difícil la articulación de políticas de Estado hacia el largo plazo. Ahora, esto sí que es un bloqueo al futuro. Si no hay en este año justamente el acercamiento a políticas de Estado, menos lo va a haber en el 19, que va a haber elecciones. Exactamente, es así. Ahora, no hay partidos políticos atrás que estén elaborando, hay grupos pensar, hay grupos no sé cuándo, pero no salen. El problema, lo que podemos discutir es si hay partidos políticos hoy en la Argentina como tales. El peronismo no está funcionando como un partido político, está funcionando como una fuerza política. Pero lo que dice el Congreso, el peronismo, todo eso,
yo creo que es casi inexistente. Ahora, Cambiamos tampoco tiene un funcionamiento como partido político. No, es una fuerza combinada, ¿no? Claro, pero no hay internas, no hay primarias, no hay todo eso que hace de la vida interna de un partido político. Entonces yo lo que veo en la Argentina, y este sí es un tema que hay que discutirlo y revisarlo, que digamos los partidos políticos como tales no están funcionando lo que tienen que hacer, debate de ideas, elaborar programas, discutir, ¿no es cierto?, todo eso. Y esto es algo, me parece necesario, y son herramientas necesarias para construir los consensos de largo plazo. Delia Ferreira Rubio, que estuvo la semana pasada con nosotros, que es la presidenta de Amnistía Internacional, de Transparencia Internacional, sí, perdón, decía que Argentina tiene un problema justamente sin partidos políticos. Es decir, que hay un vacío enorme que no se puede resolver con aquello de la palabra espacio. Espacio para uno, espacio para 10, pero no fuerza política. Bueno, el problema del espacio es que el espacio usted entra y sale cuando quiere. Claro, lo infla y lo desinfla. El partido es una estructura a la cual se pertenece. Pero bueno, es decir, reconstruir o renovarlo, los partidos políticos, ese es un tema muy importante. El radicalismo, con la elección interna que tuvo con un nuevo presidente, que es el gobernador de Mendoza, daría la impresión que está intentando recomponerse como partido político, bueno, ver, con sus disputas internas. Es que yo a veces lo he planteado así, ¿no? Es decir, el radicalismo es un partido político que ha dejado de ser una fuerza política, como el peronismo es una fuerza política que ha dejado de funcionar como partido. El peronismo es una fuerza política muy poderosa y lo estamos viendo en este momento. El radicalismo es un poco a la inversa. Es un partido, siempre lo fue. Lo que no es una fuerza política, ¿no es cierto?, que ha perdido parte de su caudal electoral. Y tiene sus divisiones internas, igual que el peronismo, que es una cosa que lo afecta seriamente, ¿no? Y ha perdido parte de su caudal electoral, porque en gran medida Cambiemos recoge los votos que históricamente tenía el radicalismo. Y además dividido todavía con un subgrupo que tiene a la diputada Elisa Carrió como parte y faro de lo que implica no coalición cívica de ella, sino lo que implica PRO y lo que implica radicalismo. Ahí hay una situación también con alguna complejidad, ¿no? Bueno, claro, es decir, ante todo es una coalición política. Claro, es una coalición que a cada rato parece que se ajusta y se desajusta. Bueno, ¿no? Pero de cualquier manera la Argentina siempre ha tenido dificultades para el funcionamiento de la coalición. Y Cambiemos, con sus limitaciones y sus problemas que están, bueno, en 2 años ha logrado que la coalición funcione. Rosendo, usted que camina por tantos lugares, sí, los jóvenes, ¿cómo están con la vida política y la vida ciudadana? ¿Usted los ve, no los ve? Generalmente usted habla para adultos, habla en televisión para todos los públicos. ¿Dónde los coloca? Porque 20, 30, 40 años atrás de pronto decíamos los jóvenes. Salían de las universidades, salían de... ¿Y ahora? Bueno, yo creo 2 cosas. En primer lugar, el grado de politización es bajo, de politización permanente, ¿no? Es decir, nosotros vimos a lo mejor 2012, 2013 las movilizaciones de las redes sociales que tenían un grado de protagonismo juvenil importante. Pero eso después se ¿Pero hoy no las tienen las redes sociales? Mucho menos que antes. No sé si digamos, mucho menos que antes. El activismo en las redes sociales ha bajado, que era en gran medida un ámbito, un canal, ¿no es cierto?, de los jóvenes. Podemos decir que se ensució también, ¿no? Hay mucha agresión, una cosa horrible. Está bien, pero entonces yo creo que hay un grado de politización menor. Paradójicamente, los jóvenes interesados por la política están más lejos que cerca del gobierno, como los jubilados están más cerca que lejos del gobierno. Yo creo que esto hace de que el oficialismo le falta un relato, una explicación hacia los jóvenes, ¿no es cierto? Una política sin valores es difícil que llegue a los jóvenes, ¿no es cierto? Sin embargo, tengo entendido que hay jóvenes del PRO que se van reuniendo por el país, pero pareciera que no llegan totalmente a la gente o a los lugares donde tienen que llegar. La política ha cambiado en este sentido. Hoy no hay militancia sin cargo. Es decir, el que milita tiene un cargo en el Estado. Exactamente. Yo milito y quiero que me lleven al ministerio tal. Y vale para Cambiemos como valía para la Cámpora. Es decir, no es que sea algo de una fuerza. Entonces, esto ha cambiado. Antes el militante era alguien vocacional. Vocacional, claro. Vocacional que hoy no. Hoy hay una cierta profesionalización de la militancia. Y un interés concreto. Claro, hay una profesión de la militancia política. Y esto, desde el punto de vista de la juventud, yo creo que ha cambiado.
Ahora, ahí, es decir, los jóvenes interesados en la política son la minoría. Pero cuidado, ahí mirándose a largo plazo, ahí donde todo el relato del kirchnerismo ha dejado su siembra. Sobre todo en ese 15% de los jóvenes que tienen interés por lo público, que son una minoría. Y donde yo creo que Cambiemos tiene que hacer un esfuerzo por llegar. Y una última pregunta, porque usted se mueve mucho en el mundo del cual habría que esperar ideas y pasos concretos, el mundo intelectual. Sí. ¿Cómo está el mundo intelectual argentino? ¿Está repartido, concentrado, animado, desanimado? Bueno, yo creo que el mundo está dividido. Sí, el mundo intelectual está dividido. Yo creo que hay muchos intelectuales, pensadores, que han visto con simpatía la llegada del gobierno de Macri, pero no sé si el gobierno les está dando un espacio, o no sé si les está dando el espacio que les podría dar. Fueron convocados a varias comisiones que trabajaron en el Poder Ejecutivo, ¿no? Pero no sé si se trabajaron. Están editando un libro, no sé qué. No sé si realmente trabajaron eso, el proyecto 2030, etcétera. Sí. Bueno, ¿no es cierto? Es decir, no sé si eso ha sido realmente utilizado en su riqueza, en su posibilidad. Vamos a invitar a algunos de los que el año que viene, algunos de los que han trabajado en ese libro. Rosendo, llegar a fin de año, tenerlo a Rosendo Fraga acá, con la frescura que acaba de hablar, de todos los temas que habló, habló solo de Argentina, no le toqué ni Cataluña, ni Europa, nada, no le dije nada del mundo, que es lo que más le gusta hablar a él. Gracias, Rosendo. Gracias, Avelino, por invitarme. Que tenga un lindo año. Igualmente para usted. Director, con alguien que también sabe mucho de muchas cosas, acompáñenos en los minutos siguientes.